Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Estamos muy felices de estar otro día más aquí con ustedes, otro episodio trayéndoles información súper valiosa. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, mi Dani, hola Erika, hola hermosas, ¿cómo están? Súper contenta, o sea, iniciar de nuevo. Estaba ya contando los días, de verdad que me encanta, me encanta, me encanta estar de nuevo en este podcast delicioso de las regeneradas, me encanta. Hola a todos, espero que estén súper bien. Me encanta estar de nuevo con ustedes. Yo soy Eri y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Regeneradas. Las regeneradas, el lugar de los que no tienen lugar. La voz de los que no tienen voz. El espacio donde puedes reír, llorar y soñar. Donde puedes aprender a conocerte y no tener miedo de ser tú mismo. Bienvenidos a Las Regeneradas, el podcast. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes y me emociona aún más porque hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy enriquecedor y que además me parece súper lindo y se trata de todo lo que tiene que ver con los procesos de sanación. Para esto, a mí me parece muy importante que definamos qué es sanar. Y cuando hablamos de sanar, básicamente hablamos de el proceso, del resultado de devolver, de restablecer, de restaurar la salud física o moral después de estar herida. Es decir, curar o aliviar alguna dolencia, alguna sensación, alguna herida. Sin embargo, cuando hablamos de sanar, hablamos de un proceso muchísimo más profundo e interno, que se enfoca más en las emociones, la mente y el espíritu. Y es que hemos llegado a una etapa en la vida en la que las personas se han vuelto más conscientes de su vida, de su día a día, de la importancia de estar bien, de apagar ese piloto automático, de tomar las riendas de su vida, de empoderarse. Sin embargo, existen muchos mitos y muchos tabús acerca de el tema de procesos de sanación y yo creo que una de las preguntas que debemos desmitificar es si para empezar todo este proceso debemos tocar fondo, debemos pasar por algo difícil, una ruptura, una separación, la muerte de un ser querido, sentirnos perdidos, sentir que estamos en una oscuridad, para poder empezar esto. ¿Ustedes qué creen, chicas? Mi Dani, es relativo, digámoslo así, es subjetivo, porque pues cada cual tiene la manera de ver y analizar las situaciones que se le pueden dar para tener ese despertar. Muchos, por ejemplo, sí, tocar fondo, por ejemplo, que sean alcohólicos y de momento cuando empiecen a sanar el alcoholismo se dan cuenta de que en realidad la vida es diferente, que tiene unas experiencias distintas y empiezan a tener esas sensaciones del despertar. Otros podría ser por el hecho de sí, de que se le muere un ser querido y entonces pues quieren como preguntarse muchas cosas al respecto. Otros se preguntan es, por ejemplo, ¿qué sería cuál es la situación por la cual uno está aquí en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué estas situaciones? Entonces, la verdad, pues para mí es el despertar es para cada persona diferente. Bueno, por mi parte, estoy de acuerdo con las dos. Pues no sé, digamos, yo siento que este proceso de sanación, independientemente de si es un despertar espiritual, de conciencia o como lo quieran llamar o no, si es necesario, pues como pasar por algún proceso difícil. Eso lo se ve muy marcado pues como en muchos maestros espirituales, por ejemplo Buda. Buda tuvo que enfrentar situaciones muy complejas para poder entender cómo era la vida. Él era un hombre, de hecho era un príncipe, y él tenía todas las comodidades. Y cuando empezó a ver situaciones difíciles, empezó a preguntarse muchas cosas. Entonces creería yo que sí es necesario tener o pasar por situaciones difíciles para generar como
esa necesidad de sanación. Yo por mi parte, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eri, que es muchísimo más fácil empezar todo este proceso cuando hemos pasado por momentos difíciles, cuando nos sentimos perdidos o hemos tocado fondo, porque es una forma de apagar ese piloto automático, de ser más conscientes, de estar más presentes, de poder revisar todo eso que está entre comillas mal y poderlo cambiar o mejorar. Sin embargo, creo que si una persona decide por voluntad propia hacer esto, debe tener en cuenta que debe hacerse consciente, debe estar dispuesta a abrazar, a conocer, a reconocer y darle luz a esa sombra, a esa parte no tan bonita que sale de nosotros, como a esos demonios, por llamarlos de alguna forma, que como dije antes, es una decisión propia que se debe tomar diariamente, porque esto es un proceso lento, no es un proceso lineal. Muchas veces vamos a sentir que llegamos al mismo punto, que no avanzamos, incluso que retrocedemos. Entonces debemos tener muchísima paciencia y mucha compasión con nosotros mismos, y debemos ser muy constantes, porque para notar los cambios debemos persistir y debemos dedicarle tiempo, así como dedicamos tiempo a nuestras rutinas de skincare, a las plataformas de moda para ver series o películas, o a las redes sociales para enterarnos de la vida de los demás o de las cosas que nos gustan. También debemos dedicarle tiempo a esto, que es lo que nos ayudará a empezar a conocernos. Súper, Dani, me encanta pues como tu punto de vista. Yo también pues quisiera agregar algo teniendo en cuenta como lo que acabas de decir, y es que de pronto hay personas que tienen como una ventaja, entre comillas, que nacen como en familias que tal vez como que sus padres tuvieron como una situación difícil, digamos, tuvieron un despertar o una situación de sanación bastante compleja, y para ellos es muy natural, digamos, utilizar cualquier tipo de herramienta de cualquier ámbito, puede ser psicoterapia o bueno, lo que sea, que no les parezca extraño, y que pues a sus hijos como que les inculquen esos valores. Sí conozco personas o niños pues que tienen como esas bendiciones, digámoslo así, y que pueden empezar su proceso de sanación. De todas formas, a medida pues que va pasando el tiempo, los niños se van enfrentando a situaciones difíciles, y pues obviamente también eso como que les activará mucho más el deseo de aprender y de sanar, pero también puede ser otra forma. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que los padres que ya han pasado por este camino espiritual, por este despertar, pueden facilitarle de alguna forma a sus hijos ese proceso, como ayudarles, guiarlos a que sea esto muchísimo más amigable. No sé si ustedes tengan algún otro mito o tabú que puedan compartir. Pues de pronto, para mí uno de los mitos o tabús, no sé si digamos tabús, es el hecho de que a nosotros nos enseñan, pues las creencias limitantes nos enseñan que Dios existe en templos, en lugares específicos, que solo que para ir a hablar con Él hay que ir a hablar a la iglesia o a templos o bueno, o lugares. En este caso, pues yo me he dado cuenta con el despertar espiritual que Dios está dentro de nosotros, que Él siempre nos está acompañando, que nosotros nunca nos hemos separado, que la sensación de separación es ese vacío que nosotros tenemos, que a veces queremos llenar con la pareja, con las compras, con la diversión, con las ganas de tener, pues con ese placer que nos da, por ejemplo, la comida, con ese placer que nos da el hecho del alcohol cuando se llega a estas situaciones o la droga. Y es buscando como esa sensación de llenarse uno, de querer estar completo. Y la sensación es porque creemos que estamos separados de la fuente. Y hablando de Dios, podemos hablar de Dios, del universo, de la fuente, o sea, como lo quieran llamar, o sea, en sí es lo mismo. Entonces es eso, es el hecho de que la gente crea que está separado y por eso pues busca todas estas situaciones y siente ese vacío tan grande. Entonces no es así, o sea,
cuando uno empieza a despertar espiritualmente, se da cuenta de que uno está con Dios dentro de uno, entonces es muy bonito ese despertar por esa parte. Por otro lado, también pues quisiera comentar que muchas personas pueden tener el mito, tabú o bueno, lo que sea, referente a las psicoterapias. Por ejemplo, ir a donde un psicólogo les da miedo, piensan que los van a señalar de locos o que de pronto las personas van a pensar mal de ellos porque van a donde un psicólogo. O sea, siento que alrededor de eso hay mucho todavía miedo, tabú, y sería muy chévere como recordar a las personas que es que cualquier ser humano puede necesitar. De hecho, a mí me parecería que lo más sano es que a uno desde los 0 años le den como apoyo psicológico. Todos lo necesitamos, independientemente de la edad que tengamos. Entonces sí me parece muy importante desde ese punto de vista verlo como un apoyo y una ayuda y no como ese mito de que los únicos que van al psicólogo o al psiquiatra es porque realmente están locos y no, o sea, la situación es más, creo que ir a donde un psicólogo o a un psiquiatra en algún momento es una forma de sanarnos y de curar, digamos, tantas heridas del pasado y no empeorarlas para que no se vuelvan como una bola de nieve en donde ya uno no tiene como una escapatoria o una salida. Entonces también sería muy chévere como eso, como verlo desde esa perspectiva, como más curativa y no señalando y juzgando a los demás de por qué están en esas situaciones o no. Estoy muy de acuerdo con lo que dicen las dos, cuánta sabiduría en todo lo que dicen. Con respecto a lo que dice Eri, me parece muy importante normalizar el hecho de ir a terapia. Es una ayuda increíble para cada uno de nosotros. Entonces, sí, me parece importante ese hecho. ¿Qué tal si hablamos un poquito de nuestra experiencia? ¿Quién de ustedes quiere empezar? Bueno, mi despertar espiritual sucedió cuando mi primo murió. Él murió en un accidente, entonces fue algo que nosotros no estábamos conscientes, o sea, no esperábamos algo así, entonces me golpeó muy fuerte, nos golpeó a toda la familia, pero en especial a mí, porque pues era como mi hermano. Entonces fue durísimo y la situación pues se volvió muy fuerte cuando ya la llevamos cuando ya terminamos el proceso fúnebre y eso, y entonces ya vine yo para mi casa y me puse a pensar, bueno, ¿y de mi primo qué? Ya no lo vuelvo a ver, ¿qué va a pasar con esta vida? O sea, ya empecé yo a hacerme un montón de preguntas que antes a mí por la cabeza no se me pasaba nada de eso. Y como realmente la gente pues no le gusta mucho hablar de la muerte, les parece pues que es harto, que bueno, que algún día nos vamos a morir y ya. Entonces yo era como con todas esas inquietudes, entonces ya empiezo yo a averiguar, ya empiezo a investigar, ya empiezo como a darme cuenta de todo esto que trae todo este cuento, y entonces a mí me pareció, de verdad que empecé a apasionarme y fue cuando empecé a darme cuenta de lo importante que es uno tener todo eso, saber todo respecto a la muerte, a qué nos pasa después, que saber, por ejemplo, a mí me pareció espectacular saber que uno en realidad no muere, que nosotros estamos aquí de paso, que nosotros tenemos solo un traje, que lo tenemos puesto y cuando nos morimos lo dejamos, y que nosotros en realidad somos seres espirituales con una experiencia humana. Entonces, toda esa información para mí fue como wow, pero entonces fue ese despertar impresionante porque ya empecé yo a irme como a irme yendo por esos lados, por esos caminos tan bonitos. Entonces fue súper, súper bien. Y ahorita les cuento que me parece que si no hubiera sido porque yo tuve ese soporte, como toda esa información, yo de pronto no hubiera aguantado todo esto del virus que ha pasado, de la pandemia, de pronto sí había colapsado, pero de verdad que ahorita con toda la información, con todo lo que he averiguado, con todo lo que sé, de verdad que me ha dado como mucha fortaleza y ya de verdad me siento mucho, mucho más fuerte. Esa sería mi historia más o menos. Bueno, ahora pues con respecto a mí, a Eri, mi proceso inició hace aproximadamente 2 años. Y pues en ese tiempo, pues cuando inició mi proceso, eh, pues viví una época muy difícil porque yo me había reprimido una cantidad de emociones, no le ponía límites a algunas personas, entonces digamos que me sentía vacía, me sentía incapaz, me sentía mal.
muy mal, sentía que no, pues que no tenía un norte, que nada tenía sentido, no me daban ganas de hacer nada. O sea, estaba como en un proceso muy complicado. Entonces, pues yo decidí hablar eso con mi familia, con mi papá y mi mamá. Y ellos muy lindos me apoyaron. O sea, afortunadamente mi familia siempre ha estado como ahí para mí. Me apoyaron siempre, me dijeron, claro, pues hay que mirar qué herramientas podemos utilizar y pues indagamos y miramos que pues una muy buena opción era la psicoterapia. Entonces empecé a asistir a citas con la psicóloga, también pues estuve con el psiquiatra, pero con él sí no duré prácticamente nada, porque pues hubo una situación ahí toda chistosa en la que el señor como que no pudo seguir como con el proceso porque él se enfermó, bueno, no sé, estuvo incapacitado, entonces yo no pude tomar las medicinas pues como correctamente. Y pues no sé, dentro de como de esa situación empezamos a indagar con muchas personas de la familia, entre ellas la esposa de un primo, y ella pues empezó a mostrarnos muchas herramientas a mi mamá y a mí, entre ellas el Reiki, nos comentó cómo funcionaba más o menos, qué era, entonces a mí me llamó muchísimo la atención y pues yo les conté a mis papás y decidí irme para Cali a hacer un estudio de terapia Reiki. Entonces estuve allá, hice pues como todo el proceso, me encantó y pues gracias a ese proceso de psicoterapia y de Reiki, siento que volví a salir adelante, o sea, como que me dio un nuevo aire en la vida. Entonces, la verdad, yo siento que las dos herramientas, tanto la científica, que en este caso sería la psicoterapia, y las holísticas son de muy buen complemento, a mí me sirvieron muchísimo. Bueno, mi proceso de crecimiento personal, espiritualidad, sanación, como lo quieran llamar, empezó yo creo que más o menos desde el 2016, digo yo, involuntariamente, inconscientemente, cuando involucré los temas de belleza, maquillaje, skincare, creación de contenido como una terapia. Era mi lugar seguro, donde me podía equivocar, donde sentía que era libre, que nadie me juzgaba, en donde me podía arriesgar también. Y de repente, sin darme cuenta, me ayudó a soltar mucho el control y el perfeccionismo. Desde hace mucho tiempo sufro de ansiedad, pero más o menos como en el 2017, 2018, las cosas empezaron a tomar como poder en mí, o sea, como que sentía que las emociones me estaban ganando, o sea, como que la mente y las emociones me controlaban, me sentí totalmente perdida, como Eri, digamos que la historia es muy similar, sentía que no era yo, que las cosas que me gustaban, no sabía si realmente me gustaban o era como por estar como buscando la aceptación de las personas, las hacía, en fin, me sentí demasiado perdida y digamos que las crisis de ansiedad o los ataques de ansiedad o de pánico empezaron a ser muy fuertes, o sea, de repente yo estaba haciendo cosas súper normales, súper tranquilas, como estar viendo televisión y de repente sentía que la vida se me estaba yendo, o sea, sentía que no podía respirar, que básicamente me estaba muriendo y no entendía por qué y eso era muy agobiante para mí. Entonces, de repente mi proceso en sí conscientemente empezó un día que hablé con Eri y pues como que empezamos a compartir la historia de cada una y ella, digamos que ya había atravesado un poquito por su proceso, ya había hecho ya había estado en sus clases de Reiki y esas cosas, entonces como que empezó a darme una luz en todo esto, empecé hacer meditaciones, me enfoqué muchísimo en el Ho'oponopono. Para los que no saben, el Ho'oponopono es una técnica hawaiana de resolución de conflictos a través de la reconciliación y el perdón.
Hice muchísimas meditaciones guiadas, sanación del niño interior, sanación de la relación con los padres, de las relaciones amorosas, de la de Ho'oponopono para la ansiedad y el pánico, bueno, en fin, para muchísimas cosas. Y empecé también a investigar qué otras cosas me podrían servir. En ese tiempo, pues habíamos hecho un taller con una chica que tiene una energía muy bonita y empecé a mirar qué más hacía ella y ella hacía todo lo del... la carta astral y esas cosas, yo no tenía ni idea qué era eso, pero investigué y dije yo, esta es la solución a todos mis problemas, aquí voy a saber cuál rumbo debo coger y entonces me mandé a hacer la carta astral y me dieron información que yo no estaba preparada para, pues para escucharla, entonces para mí fue como un, esto no es para mí, yo mejor me vuelvo a lo que ya conozco, a mi zona de confort, prefiero estar mal que empezar básicamente una vida nueva. Y me tomé un descanso y luego dije yo, bueno, las meditaciones me estaban haciendo bien, entonces voy a seguir como por ahí. Al tiempo empecé a investigar mucho de astrología, de entender qué era, para qué me podía servir, en fin, empecé a investigar mucho sobre eso y me mandé a hacer otra vez otra carta astral con otra persona. Y digamos que las dos lecturas de la carta astral me ayudó muchísimo para todo mi proceso de autoconocimiento. He estado en muchos talleres de meditación porque me encanta la meditación, me parece que es muy poderosa. También estuve en una terapia de respuesta espiritual, que básicamente es una técnica que investiga y limpia los archivos del alma, lo que permite quitar bloqueos o eliminar votos o, bueno, cosas así que nos impiden evolucionar. También estuve en una lectura de registros akáshicos, que los registros akáshicos son los archivos de la memoria del alma. Digamos que yo he sido muy curiosa y las cosas que yo siento que me pueden aportar un poquito para mi conocimiento, entonces yo estoy ahí haciéndole. Como decía antes, todo esto me sirvió a mí para conocerme, para entenderme, para aceptarme en muchas situaciones, pero en muchos momentos sentí que estaba estancada y yo soy una persona que le gusta ver cambios rápidos, le gusta saber que me muevo, o sea, que no estoy como en el mismo lugar y muchas veces sentía que llegaba al mismo lugar, que no estaba avanzando, que a veces me sentía mucho peor. Entonces empecé terapias y digamos que todas estas terapias me han ayudado en ese proceso de transformación, de empezar a ver la persona que realmente quiero ser. Y pues no es solo el hecho de la terapia, sino también el compromiso que he adquirido conmigo misma. Soy una persona muy comprometida con todo mi proceso, estoy ahí investigando, o sea, no me estoy quedando solo con una cosa, sino que estoy todo el tiempo en busca de información. Digamos que resumiendo, todo esto ha sido un proceso largo, ha sido un proceso doloroso, muchas veces me sentí estancada, sentí que no avanzaba como ya les había dicho, pero también ha sido un proceso regenerador, un proceso que me ha permitido tomar las riendas de mi vida, ser protagonista y enfrentar las situaciones de otra manera, tener otra perspectiva, entender que no soy víctima, que no hay nada malo en mí y que soy merecedora de todo lo bueno y bonito que tiene la vida. Todo lo que ha dicho usted encierra y resume en específico lo que son los conocimientos espirituales, que, que en realidad todas esas vivencias, todo este hecho de haberse empoderado, de querer y seguir siendo la dueña de sus actos, de su vida, de reencontrarse consigo misma, de querer, de ser una persona
que en este momento sigue en su proceso, pero que ya es muy consciente de todo, es muy especial. Y entonces esto es muy bonito para las personas que quieran tomar las riendas de su vida y que se identifiquen con todo lo que le pasó, porque pues sí, es realmente importante. En realidad, el despertar espiritual es vital para uno aprender a conocerse, a aceptarse y a amarse tal como es y a perdonarse siempre, siempre, siempre. Yo también quisiera aportar algo, y es que escuchando pues como las experiencias de cada una, siento que ese proceso, sea como sea, difícil, complicado, doloroso, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí, desde mi punto de vista, es el mejor regalo que nos han podido dar, porque gracias a ese proceso difícil somos mejores personas, tenemos más compasión, entendemos un poco más de la vida, vemos las cosas de una manera diferente. Entonces, uno a veces lo toma como, bueno, sí, fue muy difícil, pero es algo que realmente le abre a uno los ojos y le hace a ver la vida como desde una perspectiva diferente. Entonces, para mí es algo como que yo, la verdad, si me dicen que devuelva el tiempo y que algo que no quisiera vivir, esa experiencia para mí fue muy difícil, pero fue tan enriquecedora que nunca diría, no la quiero volver a vivir. Si la tuviera que volver a vivir para volver a, digamos, a ser más consciente de esto, lo volvería a hacer. Escuchas Las Regeneradas, el podcast. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, es como que sí, se pasan momentos muy difíciles, pero cuando uno ve el resultado, uno se enamora. Esto en verdad lo envuelve a uno de una forma increíble. Es como que cada vez uno quiere más porque son temas súper lindos, son temas que le ayudan a uno un montón y, y lo que dice Eri es muy cierto, o sea, yo tampoco dejaría de vivir todo lo que viví porque no, o sea, yo creo que no sería ni la mitad de la mujer que soy en este momento. Hablando de todo esto en Internet, vamos a encontrar un montón de información la cual debemos saber filtrar. Creería yo que lo más fácil al empezar un proceso de sanación, de transformación, bueno, como lo quieran llamar, sería asistir a terapia, pero hay muchas personas que como yo le gustan ver los cambios rápidos, entonces la terapia sola no es como suficiente y hay otras personas que no cuentan con los recursos suficientes para asistir a terapias con los recursos económicos. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiere empezar como recomendando páginas, recursos, herramientas, información que esas personas puedan empezar a utilizar para su proceso. Mi Dani, mis recomendaciones serían, a mí me sirvió mucho, muchísimo un curso de milagros. Tengo el libro, pero soy muy clareaudiente, me encanta es escuchar, entonces escucho mucho el curso de milagros. Una de las mejores exponentes del curso de milagros que ha sido impresionante porque lo hace de una manera muy didáctica, se llama Marta Salvat. Y en verdad, o sea, la manera en que ella lo describe y como le dice a uno lo relacionado con el libro es impresionante. O sea, le hace a uno los dibujitos y le explica de una manera, pero pues que si uno no entiende, mejor dicho. Entonces es súper bien el curso de milagros y ella lo hace Marta Salvat. Se lo explica a uno. Otro que también pues me abrió mucho los ojos y que me encantó porque este señor tuvo una experiencia eh, él estuvo muerto clínicamente, tuvo la experiencia, entonces él viene y cuenta la historia de cómo le pasó, de cuál fue la situación de él y qué fue lo que vivió. Él comenta que cuando él se tuvo una situación en un pie, se fue, le hicieron pues todo lo relacionado y tuvo como un infarto y él murió en la clínica, comenta. Él dice que en esa experiencia él vio a su familia,
vio pues a las personas que estaban muertas y vio a una tía y la saludó, pero que la tía en realidad no se había muerto, que pues él veía que no se había muerto, que porque él hacía poquito había hablado con ella y eso. Cuando ya despertó de esta experiencia, se dio cuenta de que la tía, cuando él estaba en el hospital, ella sí había muerto. O sea que en realidad a uno sí lo visitan estos seres hermosos, lo saludan y están con uno. En el caso de él, pues le dijeron, no, a usted todavía no le corresponde quedarse aquí, entonces solamente comente esta historia, coméntela para que la gente se dé cuenta. Entonces él se llama Emilio Carrillo, es impresionante, ese señor sabe muchísimas, muchísimas cosas. Otro que también, pues, y que fue para mí digámoslo así, brutal, fue este Brian Weiss. Él es un psiquiatra y entonces él tiene varios libros, tiene muchísimos libros y él es impresionante cómo comenta él hace regresiones y él comenta que sí existe una vida después de la muerte, comenta canaliza, pero accidentalmente a una muchacha que es medium y empieza a comentarle y a decirle todo, todo, absolutamente. Entonces es algo que es una historia excelente y él tiene varios libros al respecto. Otro que también es delicioso porque pues él sí es más como de hablar de superación personal y eso es Wayne Dyer. Es impresionante, este señor ha escrito Tus zonas erróneas, el señor hace conferencias, él ya murió, pero él deja un legado impresionante. Entonces, así por encimita, pues lo que yo les he leído, y aparte pues lo del coach, que esta señora Natalie, es impresionante los mensajes que nos envía, aparte todo el material que yo tengo de ella es buenísimo, enseña muchísimo. Entonces todo eso ha sido muy, muy bueno para uno, pues tener como unos datos efectivos y saber más o menos las cosas. Entonces esa sería mi recomendación. Yo, como si soy un poco más estricta, me parece que estos procesos siempre deben ir acompañados de un profesional, porque cuando el proceso ya va muy avanzado, es decir, cuando ya hay ansiedad o depresión, eh, por ejemplo, una persona puede no tener recursos, pero en algunos casos puede tener acceso a un seguro social y la EPS cubre un psicólogo. Entonces, pues si tienen la posibilidad, yo los invito a que empiecen como un proceso con una profesional. O ya si, digamos, no tienen la opción, también pues obviamente pueden ver como varios videos y todo esto, o si no les gusta digamos, la medicina tradicional, sino que les gusta más como lo alternativo, lo holístico, hay muy buenos coach, hay muy buenas personas que también tienen unas habilidades increíbles y que pueden como colaborarles. Entonces, mi invitación es como que siempre pues como que tengan en cuenta que sean personas profesionales, gente que tenga conocimientos, porque pues digamos, procesos que son muy difíciles si requieren de una ayuda más profesional. Y bueno, digamos yo qué herramientas o mecanismos he utilizado. Pues el Reiki, como les digo, para mí fue espectacular, o sea, el Reiki fue como, como ese complemento básico que necesitaba, o sea, yo digo que el Reiki me ayudó demasiado. Yo tenía esa herramienta y esa herramienta lo que hacía era que con mis propias manos yo podía sanarme a mí misma. Entonces es una herramienta muy bonita y pues lo practicaba básicamente en mí todo el tiempo. Tenía mis procesos de meditación y pues así me hacía reiki a mí misma. También los cristales. Los cristales son muy bonitos, por ejemplo, en mi casa nosotros pues tenemos muchos y dentro de los que más se utilizan es la amatista, que es una piedra que ayuda a transmutar como todas esas energías. Entonces es una piedra muy bonita y nosotros la utilizamos en una botella con agua. Entonces ponemos la amatista y pues tenemos agua como decir pura, porque la piedra filtra mucho la información que tiene esa agua. Entonces nosotros podemos también sanarnos como con esa herramienta. Otras son los aceites esenciales, que son excelentes. Por ejemplo, yo he utilizado el de naranja, que ayuda pues básicamente a aumentar la energía. El de menta también es muy bueno, sobre todo para calmar la ansiedad y estar como en el momento presente, en el aquí en el ahora, porque es muy importante cuando uno sufre de ansiedad y depresión que tiene exceso o de futuro o de pasado.
Entonces, estar en el aquí y en ahora es súper importante porque nos recuerda que las situaciones que estamos viviendo son solo fruto como de ese acelere de la mente. Entonces, ese aceite esencial de menta es muy bueno. Y también cuando uno está más estresadito, es bueno utilizar la lavanda, que es muy relajante y ayuda a dormir mejor. Y también, pues, les quisiera recomendar, yo cuando estaba en mi proceso también de ansiedad y de depresión, utilicé esencias florales, utilicé la de rescate, pero pues obviamente esa esencia floral sí, yo creo que es mejor que sea recomendada básicamente por una persona que sepa, un terapeuta, porque pues uno a veces se va de loco a comprar cosas y de pronto pues no son como muy acordes como a la fisionomía, al cuerpo de uno, al organismo de uno. Entonces sí, yo creería que para tomar algo, sí es mejor como que sea con una persona profesional. Sé que hay muchos astrólogos que utilizan esa herramienta y es muy buena. Y también terapeutas de este tipo de esencias florales. Y pues ya como para recomendarles gente, personas, videos y esto, Borja Vilaseca es espectacular, Natalie Navarro, que es la profesora de Gaby, que ella es muy bella, o sea, tiene un método que es muy lindo que se llama el método Alteza, en el que une una cantidad de herramientas que son súper útiles y que de verdad ayudan un montón. Y también pues quisiera recomendar a Laura de Qué Buena Salud, que ella pues hace un montón de eventos gratis, tiene su propio libro, o sea, ella es una persona increíble que ayuda como mucho a todo el proceso de autoaceptación, de sanación. Entonces, pues también la recomiendo, me parece que es una excelente opción. Yo creo que una de las herramientas que a mí me funcionó bastante fue la meditación. Como les digo, el Ho'oponopono para mí es súper poderoso. Yo recomiendo en YouTube una chica que se llama, bueno, no se llama, su user en YouTube es Bombones para el Alma y tiene unas meditaciones súper lindas con Ho'oponopono que pueden ayudar bastante. Creo que hacer rituales y digamos que los rituales los podemos manejar en las cosas que a nosotros nos hagan sentir bien, el estar escribiendo lo que sentimos, lo que nos pasa, no tiene que ser algo que sea todos los días. Por ejemplo, yo cuando estoy feliz no soy capaz de escribir porque no me sale nada. A mí me gusta escribir en los momentos en los que yo me siento mal, baja de nota o que me está pasando algo, porque es una forma en la que también puedo aterrizar mis emociones, mis sentimientos y en la que de alguna forma puedo conocer en sí qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, porque a veces es como un montón de sentimientos ahí, todos revolucionarios, y uno no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando. Entonces, tener la oportunidad de tomar un respiro, de entender de qué forma podemos volver a nuestro centro, de estar muy en el presente, como dice Eri, sirve muchísimo para eso. Hay muchos ejercicios de respiración que podemos encontrar en YouTube que nos sirve bastante. Y digamos que finalmente yo creo que es importante eso, escucharnos para saber si eso que estamos viendo, que estamos adoptando en nosotros nos sirve, nos ayuda, nos hace sentir bien, sentimos paz. Y si es eso, es algo que nos va a servir y lo podemos seguir haciendo. Si no sentimos o sea, si nos sentimos bonito, por así decirlo, pues miremos otras cosas, información hay bastante. Otra cosa que ayuda muchísimo es ahorita que están tan de moda todas las redes sociales y eso, seguir a personas que tengan contenido de valor que nos puedan aportar a nosotros y como decía Eri, muchas de esas personas que crean contenido hacen contenido gratis, hacen ebooks, hacen videos, hacen audios y que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, eso es muy importante. Bueno, entre las recomendaciones que
yo podría hacerles es a Ricardo Ponce, tiene muy buen contenido, a Claudia Vignati, no sé si se pronuncia así, pero es la creadora de Ho'oponopono Lover, la cuenta de Instagram, a Enrique Delgadillo, que es una persona que crea contenido de crecimiento personal súper valioso. Y si tienen la posibilidad de hacer algún taller de meditación o algo así con Hipatia Tiriat, se lo van a agradecer muchísimo. Además, también les recomiendo muchísimo la cuenta de Se Regalan Dudas, el podcast, todo el contenido que ellas hacen también es muy valioso. Y finalmente, no sé si tengamos alguna reflexión, algún resumen general de lo que es para nosotros todo este proceso de sanación. Bueno, la reflexión que yo haría es que las personas que tengan la inquietud de conocer este mundo espiritual, que lo hagan, que de verdad no se van a arrepentir, que van a aprender a conocerse, van a aprender a amarse, van a aprender a conocer que esos vacíos que uno tiene es porque cree que está ausente de esta parte espiritual y de ese ser maravilloso que es Dios o la fuente o la divinidad o el universo, como ustedes lo quieran llamar. Que también es muy importante guiarse por personas o libros o documentales o cualquiera que le pueda aportar y que sienta que realmente le vibra cuando está escuchando a la información. Eso es importante. Otra es que es básico que estas personas o que nosotros, porque todos estamos en ese proceso, todos absolutamente, nadie está aquí viviendo pues ya iluminado, porque eso no ha pasado. Aprender que uno no debe de funcionar con todo por fuera, o sea, que todo, que lo que se esté viendo por fuera, que si todo está funcionando bien, que si a mí me acepta la gente, que si que estoy llevando con unos parámetros que la gente exige, y que si eso falla, para uno es, no, pues que le falló todo, absolutamente no es así. Uno debe mirarse mucho hacia adentro, complacerse a sí mismo en todo sentido, darse cuenta de que uno es muy importante y los conceptos que uno tenga de uno mismo son muy válidos. Aparte, le recomendaría muchísimo mimar ese niño interior. Una manera sencilla que uno puede hacerlo es tener una fotico de ese niño y hablarle todos los días, consentirlo, pedirle perdón, pues porque uno ha cometido muchísimos errores, pero también mimarlo y decirle todos los días que lo quiere, que lo va a proteger siempre. Usted no se imagina lo importante y todo lo que eso implica. Y es súper fácil, o sea, una fotico y simplemente cuando uno está pequeño, o sea, de uno pequeñito, y hablarle a esa fotico y decirle todos los días que lo quiere mucho y que lo va a proteger y cuidar. Eso es muy, muy, muy especial y es bastante potente. Entonces, esas serían mi reflexión y mi recomendación. Otra sería pequeñita, pero es importantísima, es que se vean esta película Nuestro Hogar. Empieza como fuertecita, pero en realidad le da uno unos datos que uno no se imagina. Y este fue un doctor que vino y le habló a un señor que es espiritista, que se llama Chico Xavier, que el señor es brasilero. Y entonces este señor le dijo que por favor le hiciera el libro y que le escribiera un libro y una película para que la gente empezara a enterarse de cómo es el más allá. Entonces es muy chévere, da muchos datos, la recomiendan impresionante estas personas que ya están súper avanzadas en el campo espiritual. Y yo también, desde mi corazoncito, se lo recomiendo con todo el amor. Entonces, esa sería mi reflexión. Yo como reflexión sí les quiero decir es que siempre cuando sientan que la situación los supera, no tengan miedo y pues pidan ayuda. Eso es lo más normal del mundo. Ahora estamos en una sociedad que pues de cierta forma exige unos estándares que son imposibles de alcanzar, o sea, de verdad. No, no se asusten, no tengan miedo, eh, pidan ayuda, hablen con su familia, con amigos, pero en serio pidan ayuda porque de verdad que uno a veces solo no puede con todo. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy muy valiente, yo soy capaz con todo y no. Esos procesos de ansiedad y de depresión y situaciones así siempre deben estar como acompañadas de alguien que sepa del tema. O sea, independientemente de si es un psicoterapeuta o si es un coach espiritual o el que sea, pero que sean personas que sepan cómo guiar el proceso y no hacerlo solitos, porque de verdad que son enfermedades que
que se deben de tener como muy presentes, hay que tenerlas muy en cuenta y todavía la gente siente que eso no es importante. Y sí, o sea, hay gente que muere de ansiedad y de depresión. Y no es que se mueran por la ansiedad y la depresión, sino porque se suicidan, o sea, sienten que ya no pueden más con la situación. Entonces, mi invitación es a que no teman y pidan ayuda porque todos podemos pasar por esa situación y es lo más normal del mundo. Muy cierto lo que acaban de decir las dos con respecto a lo que dice Eri. Me parece muy importante también resaltar que las personas que no sufran de estas enfermedades sean un apoyo, que no minimicen las emociones de personas que se atreven a confiar en ellas, a hacerse vulnerables ante ellas y que al menos si no les pueden decir nada, al menos estén ahí y los escuchen y les den como ese espacio seguro en el que la persona pueda ir y hablar con ellos sin juzgarlos, sin señalarlos, sin reírse y bueno, todas esas cosas. Mi reflexión final sería que todo proceso de sanación para que genere cambios necesita compromiso, necesita que estemos abiertos a sentir y a soltar, a generar nuevos hábitos, nuevos pensamientos, a generar nuevas formas de ver la vida para así poder ver, reconocer y sentir verdaderamente la transformación, pues nuestra transformación. No sé si ustedes tengan algo más que decir o ya dejamos este podcast hasta aquí. No, simplemente decirles que los amamos, que estamos muy agradecidas y muy contentas por todos esos me gusta, por todo ese apoyo que nos han dado. De verdad que tratamos al máximo e investigamos y tratamos de que lo que nosotros les digamos sea algo fiable, confiable, para que ustedes de alguna manera tengan como esa guía, y ya tengan como esa inquietud también de averiguar e investigar. Y entonces esa sería como la manera en que nosotros estaríamos muy contentas de que ustedes ratifiquen y averigüen y se den cuenta de todo y entonces aprendamos juntos, porque de todas maneras esto es un proceso de todos. Entonces esa sería mi recomendación final y por ende mi despedida. Chao, chao, chao. Yo por mi parte, pues les agradezco mucho a todos por llegar hasta acá, hasta este punto. Les agradecemos mucho pues acompañarnos en este episodio más de las regeneradas. Y pues nada, les deseo lo mejor, que les vaya súper bien y nos esperamos en un próximo episodio en donde de pronto traeremos algún invitado especial. Muchas gracias, chicas, por acompañarme, por llenarnos de tanta información tan valiosa, por contar sus experiencias y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí, como decía Eri, por escucharnos, por estar apoyándonos. Les dejamos mucho amor, abrazos llenos de luz y besitos. ¡Chao! Ellas son las regeneradas.